Hola chicos. Eh, Quisiera agregar este pequeño video acerca de algunas circunstancias o situaciones que se me pasó a comentarles. Cuando hablamos del decálogo de imagenología, en alguno de los puntos hay algo que agregar. Seguramente ustedes conocen esta pintura que se conoce como la creación, en la que se supone que el artista está representando a Dios, dándole la vida al hombre, cuando aún no existía la mujer, seguramente. Pero lo interesante de esto es que algunas personas dicen que esta morfología de esta nube en la que está viajando Dios con sus angelitos representa un cerebro humano, representa el núcleo, el quiasma, representa el tallo hipoficiario, la columna, la médula y diferentes partes del cerebro, ¿no? Con sus circunvoluciones. En fin, pero puede ser parte del mismo truco de nuestro cerebro que hace confabulaciones. Pero bueno, lo que yo les quería decir es que cuando vimos el noveno punto, de cómo se comporta una lesión al reforzamiento con el medio de contraste que puede ser anular, acentuado, escaso, homogéneo o heterogéneo, respecto a este es el reforzamiento de tipo anular, un reforzamiento de tipo homogéneo que puede verse cuando los tumores son altamente vascularizados, pero hay que considerar la posibilidad de aneurismas y en la posibilidad de reforzamientos heterogéneos como este. Para los reforzamientos anulares tenemos varias posibilidades. Hay una mnemotecnia que dice Doctor Magic o Magic Doctor. Eso es por las iniciales de las posibles diagnósticos en una lesión de tipo anular. Como podemos ver, aquí tenemos 6 imágenes, todas ellas con reforzamiento anular y un centro hipodenso. Algunas con algunas leves diferencias. Algunas de ellas tienen edema perilesional, que se puede ver en esta resonancia o en esta tomografía. Aquí tenemos un anillo más grueso e irregular, diferente a estos dos anteriores. Otro tipo de anillo liso en una parte, irregular en la otra. Otra que no parece tanto una lesión anular, ya que el anillo es incompleto. Y otra con una pequeña lesión frontal, cortical, también en forma de anillo con el reforzamiento. Entonces, estas lesiones en particular corresponden a una metástasis de primario desconocido. Esto corresponde a un absceso. Esto corresponde a un tumor de tipo quístico. En general podemos hablar de glioblastomas quísticos, que es el tipo de tumor más frecuente. Aquí lo que tenemos es un infarto subagudo que está resolviéndose de una manera inusual. No es lo más habitual. Y luego tenemos una contusión a mediano plazo en la que el edema va desapareciendo, la hemorragia va desapareciendo poco a poco y finalmente una zona de desmielinización que puede ser secundaria a radioterapia o algún otro tipo de agresiones a sustancia blanca o sustancia cortical. Entonces, recordemos, reforzamiento en anillo, los principales diagnósticos son metástasis, absceso y tumor de tipo quístico. Por otro lado, cuando hablábamos de localizaciones características, esas no hay ninguna modificación, puede ser unilateral o bilateral en alas de mariposa, en el tercer ventrículo, y hay una de ellas en particular que es la región celar, en la que también podemos profundizar un poco. El diagnóstico diferencial de las lesiones en región celar se pueden recordar con dos tipos de mnemotecnia, una que dice CAMA y otra que me parece más completa que se denomina AMACA. Las lesiones, los diferenciales con estas siglas son el amartoma, que suelen ser tumores que van a reforzar con el medio de contraste como este, en forma heterogénea. Los aneurismas, que van a reforzar en forma brillante, homogénea, intensa, a menos de que tengan trombos en el interior. Si tienen trombos, el tipo de reforzamiento puede ser heterogéneo. Los aneurismas pueden calcificarse y dan calcificaciones en anillo de huevo, en cáscara de huevo. Se puede ver en tomografía o en la resonancia magnética. Otro detalle importante de los aneurismas es que como tienen un flujo alto, pueden producir imágenes heterogéneas en la fase contrastada. De hecho, por ejemplo, aquí en esta arteria que está entrando en medio de contraste, podemos ver que es moderadamente heterogénea.
Luego tenemos los tumores como los meningiomas. Ya sabemos, los meningiomas suelen ser un porcentaje de ellos se calcifican, tienen el signo de la cola dural, son de bordes bien delimitados y pueden variar mucho en sus tamaños. Tenemos metástasis como otra posibilidad y tenemos adenomas. Sobre los adenomas hipoficiarios como este, podemos decir que si mide menos de 5 centímetros son microadenomas. Cuando miden más de 10 centímetros los denominamos macroadenomas. Los adenomas hipoficiarios son generalmente de la porción anterior de la hipófisis, de la adenohipófisis, y refuerzan con el medio de contraste habitualmente. Los adenomas pueden crecer hacia la acción esfenoidal y producir erosión del piso y del dorso de la silla turca, o pueden crecer también en forma supraclinoidea, pero refuerzan con el contraste. Los microadenomas, los famosos prolactinomas, son lesiones que miden 1 o 2 milímetros nada más, son muy difíciles de diagnosticar, con tomografía es prácticamente imposible, se diagnostican con resonancia magnética. Luego tenemos tumores como los craneofaringiomas, se comportan igual que cualquier otro tipo de tumor, pueden ser heterogéneos, pueden llegar a tener calcificaciones. Y para finalizar tenemos esta lesión que es lo que se conoce como aracnoidocele o silla vacía, se le dice. Se le dice silla vacía porque la hipófisis ha desaparecido por una atrofia, por una isquemia, o simplemente está desplazada por la presencia de líquido cefalorraquídeo que protruye a través del diafragma celular y comprime y desplaza a la hipófisis, como sucede en este caso. Lo característico de esa lesión es que se va a comportar como líquido, tanto en tomografía como una lesión hipodensa, como en resonancia magnética, siendo hipo en T1, hiper en T2, y no refuerza con el medio de contraste porque es una lesión quística, o sea, de contenido líquido. Habiendo tenido estas aclaraciones, creo que podemos pasar al siguiente tópico de esta mini presentación, que es sobre hidrocefalias. La hidrocefalia es la dilatación o el aumento de presión en el sistema ventricular. Las hidrocefalias pueden ser de niños y pueden ser de adultos. Las de niños, o sea, congénitas, son generalmente por alguna malformación en el desarrollo, tipo Budd-Chiari, por ejemplo, o Chiari, perdón, tipo Chiari 1, Chiari 2, etc. Las del adulto o de niños que no sean de congénitas se dividen en dos partes, las que se llaman obstructivas y las que se llaman no obstructivas. Es decir, la obstructiva también se denomina no comunicante porque no comunica a todo el sistema ventricular. En esta imagen podemos ver dilatación de los ventrículos laterales, vemos dilatación del tercer ventrículo y dilatación del cuarto ventrículo. Entonces, la dilatación de todas estas nos dice que hay comunicación, pero por alguna razón hay aumento de la producción del líquido cefalorraquídeo o alteración en la absorción del líquido cefalorraquídeo o simplemente por atrofia del parénquima cerebral, como suele suceder en algunos pacientes de edad. A eso se denomina hidrocefalia ex vacuo, o sea, no es obstructiva. Cuando es obstructiva es porque hay una obstrucción entre los ventrículos laterales y el tercero, o entre el tercero y el cuarto ventrículo. Esto puede ser por un tumor, por un proceso inflamatorio cicatricial de las aracnoides, como sucede cuando hay una hemorragia intraventricular, que suele producir una estenosis en la salida de líquidos cefalorraquídeos, los agujeros de Luschka y Magendie. De manera que las hidrocefalias tenemos que tratar de reconocer si es obstructiva porque no hay comunicación entre los ventrículos o es comunicante porque sí hay comunicación entre los ventrículos y el proceso que altera es extraventricular. ¿Cómo podemos diagnosticar la hidrocefalia? Bueno, hay signos que nos sugieren que hay dilatación ventricular como estos. 1, la dilatación ventricular. 2, el redondeamiento de las astas frontales que pierden su forma aguda. Y además, cuando hay mucha hipertensión, se produce un poquito de edema en el tejido cerebral alrededor de los ventrículos. Y 3, hay dilatación del tercer ventrículo. Nos vamos al corte más inferior, podemos ver dilatación del cuarto ventrículo. Entonces,
¿Cómo confirmamos si existe o no hidrocefalia? Con la medición de lo que se conoce como el índice de Evans, que es una medición muy sencilla del diámetro interno del más amplio de un lado al otro. Luego medimos la distancia entre los dos ventrículos y entonces hacemos esta relación que tiene que ser menor de 0.3. De manera que esta es una forma objetiva de diagnosticar hidrocefalia y su severidad. Muy bien. De esta manera, entonces, hemos concluido de nueva cuenta con las 10, 12 o 15 tablas, 15 mandamientos que nos hayan dejado, y podemos dar por concluido de nueva cuenta el tema. Habiéndolo grabado y poniéndolo en la página de nosotros, esto queda sujeto a presentar preguntas en el examen. Muchas gracias, que tengan buena tarde, chicos.